Esta segunda parte de la mañana, después del brillante contenido de la primera mesa en aspectos más terapéuticos, más farmacológicos, pues hemos querido darle una relevancia muy especial al uso de estos medicamentos, ¿no? Cada día, tanto desde el punto de vista de los organismos reguladores como desde el punto de vista de los clínicos, pues nos encontramos con que todas estas moléculas nuevas que están llegando al mercado se indican en pacientes y muchos años nos hemos centrado en reactivamente ver cómo iban los tratamientos y si había algún efecto adverso. Pero yo creo que en los últimos años estamos experimentando un cambio grande. La complejidad de los tratamientos y su seguimiento y su constante reevaluación nos han hecho dar un salto grande, por lo menos en el ámbito asistencial, así lo vivimos, ¿no? En lo que es la monitorización del uso de los medicamentos en la vida real. También todo el desarrollo tecnológico pues, nos está ayudando y creo que esta mesa nos va a hacer reflexionar cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos seguir mejorando en este campo. En primer lugar, yo quiero agradecer a las ponentes el esfuerzo en preparárselo. Tendremos las dos ponencias y luego pues haremos un turno de preguntas para todo lo que creáis que podemos debatir o matizar o aclarar y que sirva, ¿no? Pues de punto, como decía, de reflexión para mejorar este seguimiento del uso de los medicamentos que cada uno hacemos en nuestro ámbito, bien sea la industria, los organismos reguladores o en la parte más asistencial los farmacéuticos, independientemente del ámbito asistencial donde trabajemos, ¿no? Así que, en primer lugar, tendremos a Dolores Montero, que ella es jefa de división de farmacoepidemiología y farmacovigilancia en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la agencia. Es un nombre muy largo, esto es como el Consejo General de Colegios, pues son nombres muy largos. Dolores, tienes la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias por invitar a la agencia a hablar de este aspecto de la farmacovigilancia. En realidad, esta mañana se hablaba de innovación, pero la innovación no solo se refiere hoy día a innovación terapéutica, sino también a innovación de nuevas estrategias para la obtención y el análisis de datos. Esto es lo que hoy tan manido nombre se le da a datos de vida real, ¿no? Y realmente la farmacovigilancia es pionera en este aspecto, porque realmente datos de vida real y farmacovigilancia son prácticamente sinónimos. Y cuando se autoriza el medicamento es cuando comienza la vida real del medicamento. En el momento de la autorización hemos tenido unos estudios que, los que se ha concluido que el beneficio supera los riesgos, pero una vez que el medicamento se autoriza y se comercializa, pues se va a utilizar eso en condiciones reales por muchos más pacientes que tienen otras enfermedades, que toman otros medicamentos. Y pues van a aparecer quizá problemas de seguridad que no hayan aparecido previamente. También puede haber datos nuevos de eficacia, datos nuevos de efectividad y todo esto va a hacer que el balance beneficio-riesgo de estos medicamentos pueda ir cambiando a lo largo de la vida del mismo. Intentamos, como decía Ana antes, hacer una farmacovigilancia de día más proactiva. En el momento de la autorización, conocer por lo menos qué riesgos potenciales pueden ir apareciendo en el plan de gestión de riesgos que las compañías tienen que adjuntar junto con la solicitud de autorización de comercialización de los medicamentos
pero luego la verdad es que la vida real sorprende y pueden surgir cosas que para nada estaban previstas. En realidad, todos estos datos de vida real lo que nos van a ayudar es a disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones, a tratar de conocer pues estos riesgos con la menor incertidumbre posible, y también pues, nos van a ayudar a potenciar la investigación independiente, que bajo mi perspectiva es muy importante y necesaria para complementar los estudios a los que obligamos a hacer a las compañías farmacéuticas. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes fuentes de información que van desde la notificación de sospechas de reacciones adversas, pasando por las bases de datos de historias clínicas electrónicas, datos de cómo se utilizan los medicamentos y registros que las sociedades científicas o grupos de investigación hacen de seguimiento de los medicamentos y que también nos aportan datos de seguridad. Nosotros definimos la farmacovigilancia como una actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos de los medicamentos una vez autorizados, con la intención siempre de que esta relación entre los beneficios y riesgos se siga manteniendo favorable. Este es un poco nuestro marco operativo. Primero de todo, habrá que tratar de identificar nuevos riesgos y para esto la comunicación de sospechas de reacciones adversas por parte de profesionales sanitarios, por parte de ciudadanos, es fundamental y esto nos va a posibilitar detectar nuevos potenciales riesgos que tenemos que seguir investigando. Posteriormente, estos nuevos potenciales riesgos habrá que caracterizar y cuantificar la magnitud de este riesgo y para esto es fundamental poder realizar estudios de farmacoepidemiología, de ahí el nombre complicado de la división. Todo esto se evalúa, se interpretan los datos disponibles en el contexto de sus beneficios para tomar decisiones en los diferentes comités, tanto nacionales como europeos, en este caso el Comité para la Evaluación de Riesgos Europeo, el PRAC. Y estas acciones lo que hacen o lo que pretenden es minimizar estos riesgos. Todo esto hay que informarlo a profesionales sanitarios y pacientes. Aquí hay una labor importante de comunicación que también tenemos que realizar, pero luego no acaba aquí nuestra actividad, sino que tenemos que valorar si las medidas de minimización de riesgos que hemos tomado han sido eficaces. Y aquí de nuevo tenemos que realizar estudios con metodología específica como son los estudios de series temporales. Esto no lo voy a tocar porque es imposible en tan poco tiempo ir a lo largo, tocar todos los puntos y me voy a ceñir un poquito en los dos primeros puntos que son los que se necesitan, aparte de en el último, pues fuentes de información. Me gustaría incidir en algo que por archiconocido parece que con el tiempo se va olvidando. Esto era una de las primeras diapositivas que se ponía cuando yo empecé mis actividades de farmacovigilancia, que fue incluso antes de la creación de la Agencia Española de Medicamentos, pero veo que con el tiempo se va olvidando, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que publicamos datos de notificación de acontecimientos adversos y se interpreta como reacciones adversas. La notificación de sospechas de reacciones adversas o de acontecimientos adversos para vacunas es muy importante y el objetivo es la generación de señales, riesgos potenciales que hay que seguir investigando. No podemos hablar de reacciones adversas cuando lo que nos comunican son meras sospechas. Es un mecanismo fundamental porque abarca a toda la población, permite detectar problemas poco frecuentes, identificar factores de riesgo y no iba a interferir en ningún caso con la prescripción. Pero las limitaciones, como la infranotificación, todos los factores que van a interferir en que se notifique o no se notifique, hace lógicamente que no se puedan con estos datos ni establecer riesgos, ni cuantificar incidencias, ni comparar medicamentos, ni obtener medidas de asociación válidas.
Aquí, bueno, pues agradecer también la labor de todos los centros autonómicos del Sistema Español de Farmacovigilancia, que es una labor silente, callada, en tratar de aglutinar toda esta información en una base de datos común para que todos la podamos explotar. Aquí veis la evolución del número de notificaciones que hemos recibido a lo largo de los años, que se han registrado en nuestra base de datos FEDRA. Y como veis, pues hay un incremento muy importante en el año 2021, incremento prácticamente a costa de las notificaciones de acontecimientos adversos que hemos recibido y seguimos recibiendo relacionadas con las vacunas frente a la COVID-19. Y yo aquí, bueno, os voy a poner una serie de ejemplos enfocada a la farmacovigilancia de las vacunas, porque creo que es de interés en estos momentos para todos y ha sido nuestra actividad primordial, dijéramos, en los últimos 2 años. La vigilancia de las vacunas es muy particular, porque se vacuna a una gran población en un corto espacio de tiempo. Con lo cual, la vida sigue y siguen apareciendo infartos y sigue falleciendo las personas, siguen apareciendo, bueno, pues diferentes problemas de salud. Con lo cual, ¿qué hacemos? Tratar de recoger todos los acontecimientos adversos, todo lo que ocurre después de la vacunación, se sospeche o no se sospeche que está relacionado con las vacunas. Y con esta información, analizar si lo que observamos es mayor de lo que esperaríamos que ocurriera en la población general no vacunada. Para esto, bueno, pues tenemos diferentes metodologías o hay un método específico que es el análisis de casos observados frente a esperados, que ayuda a identificar estos potenciales problemas que nosotros llamamos señales que hay que seguir investigando. Para eso es fundamental tener incidencias del problema de salud en la población general, la incidencia basal, cuál es la incidencia de infarto, cuál es la incidencia de otras enfermedades que pudieran luego verse alteradas con la vacunación. Para eso tenemos la suerte de disponer de la base de datos BIFAP en la Agencia Española de Medicamentos. Luego tenemos una diapositiva para explicaros lo que es, si no lo conocéis. Bueno, en realidad es una base de datos de historias clínicas electrónicas y gracias a esta fuente de información hemos podido calcular, antes de que comenzara la vacunación, cuál es la incidencia basal de muchísimos acontecimientos de especial interés que a nivel internacional se han identificado para hacer el seguimiento de estas vacunas. Hemos participado en un proyecto europeo con diferentes bases de datos y hemos podido obtener todas estas incidencias en nuestra población, que hasta este momento pues, no las obteníamos. Por otra parte, tenemos que conocer cuánto se consume, en este caso, pues, el registro de vacunación del Ministerio, con el que hemos estado trabajando muy estrechamente, pues, nos posibilitaba esta información y nuestro sistema bastante consolidado de notificación para ver qué es lo que se estaba produciendo con estas vacunas. Por ejemplo, la aparición de 5 casos de meningoencefalitis o de 20 casos de convulsiones generalizadas en una ventana de 2 semanas tras vacunar a 1 millón de personas estaría dentro de lo que se espera que ocurra en la población general. Entonces, lo que tenemos que ver a través de la notificación es si estamos recibiendo más de lo que esperamos que ocurriera. Como os comentaba, hemos tenido la suerte de tener BIFAP. BIFAP es una base de historias clínicas electrónicas que financia la agencia, y que está en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y colaboran con nosotros 9 comunidades autónomas que nos envían la historia clínica electrónica anonimizada de toda su población. Esto se prepara en la agencia para su uso en investigación y con esto, podemos realizar estudios farmacoepidemiológicos relacionados o con los patrones de uso o con aspectos o con nuevos riesgos o con riesgos de medicamentos.
Esto es lo que os comentaba que hemos realizado con BIFAP junto con otras bases de datos europeas para todos los acontecimientos de especial interés que teníamos que seguir con las vacunas. Y es una diapositiva que a mí me gusta mucho, son bases de datos inglesa, italiana, BIFAP, y otra base de datos española, Fisabio, pero que son datos hospitalarios, y como veis, lógicamente las incidencias basales no pueden ser exactamente iguales, porque son bases de datos de diferentes países y son bases de datos de vida real, pero como veis, pues las tendencias a lo largo de la edad son muy similares en todas las bases de datos. O sea, que estos datos son realmente muy valiosos y nos han ayudado mucho a la hora de analizar lo que estábamos recibiendo a través de la notificación de acontecimientos adversos. Aquí os traigo el ejemplo de la miocarditis, pericarditis con las vacunas de RNA. Aquí muestro los datos de Spikevax o Spikevax, yo prefiero decir Spikevax, pero que también comparte este riesgo la otra vacuna de RNA, Comirnaty. Entonces, nosotros calculábamos la tasa de incidencia basal en la población de miocarditis, que son el diagrama de barras que veis que la miocarditis es más frecuente en edades jóvenes y luego va descendiendo y estabilizándose conforme aumenta la edad de las personas. Y pues con esto hemos calculado la tasa de incidencia por 100.000 pacientes años por grupo de edad y sexo. ¿Qué hacíamos? Pues recogíamos nuestros datos a través de la notificación de acontecimientos adversos y hacíamos estos análisis de casos observados frente a esperados. Y como veis en la última columna, cuando este análisis es mayor que 1, quiere decir que lo que observamos es mayor que lo que esperamos. Y como veis, en edades jóvenes de la vida estábamos recibiendo más casos de miocarditis, pericarditis en jóvenes vacunados que lo que esperaríamos obtener en estos jóvenes si no hubieran estado vacunados. Entonces aquí se identifica una potencial señal que hay que seguir investigando, es decir, hay que entrar en los casos, revisar, ver si realmente cumplen los criterios diagnósticos de miocarditis y pericarditis. Posteriormente, una vez que se ha identificado esta potencial señal, como comentaba, son necesarios estudios epidemiológicos. En este caso os muestro un estudio que rápidamente realizó Francia con una base de datos de seguridad social que tienen, poco similar a nuestra base de datos BIFAP, y realizan un estudio epidemiológico de casos y controles y estiman el riesgo de pericarditis y miocarditis. Identificando pues los casos que se identificaban en los hospitales y así obtienen que el riesgo de miocarditis está aumentado para ambas vacunas, tanto para Comirnaty y Spikevax, y es mayor tras la segunda dosis y quizá un poquito el riesgo es más elevado para Spikevax que para Comirnaty. Aquí veis el número de casos adicionales en 7 días tras segunda dosis que esperaríamos de miocarditis, pericarditis con Comirnaty en hombres entre 16 y 29 años. Serían 3 casos adicionales por cada 100.000 dosis administradas. Y para Spikevax, el número de casos adicionales en 7 días tras la segunda dosis sería de 13 casos por 100.000 dosis administradas. Como veis, aquí seguimos un poco el diagrama que os enseñaba al comienzo de las diferentes etapas de la farmacovigilancia. Primero, identificar potenciales riesgos y luego caracterizarlos y cuantificarlos. Esto hizo que se añadiera esta información sobre el riesgo de miocarditis, pericarditis para estas vacunas de RNA. Está incluido ya en ficha técnica y prospecto de ambas. Es un riesgo efectivamente aumentado, pero los casos pues son todos leves, como normalmente es la evolución de esta enfermedad.
en sujetos jóvenes. Y a la vez, como comentaba, hay que comunicar todo esto a los profesionales, a los ciudadanos, y lo hacemos a través de las notas de seguridad que veis a la derecha de esta diapositiva, que elaboramos y que transmitimos a todas las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Actualmente estamos haciendo otros estudios con la base de datos BIFAP relacionados con la vacuna frente a COVID-19, estudios que son financiados por la Agencia Europea de Medicamentos y que hacemos con un consorcio de investigadores de países que tienen bases similares a la base de datos BIFAP. Estamos haciendo un estudio, está prácticamente acabado, descriptivo de incidencias basales de todos estos acontecimientos de especial interés antes y tras la vacunación. Aquí colaboramos con Reino Unido e Italia. Estamos haciendo estudios analíticos de series de casos autocontrolados para cuantificar el riesgo de diferentes problemas que han ido emergiendo a lo largo de estos 2 años, como es el de la miocarditis, el síndrome de Guillain-Barré con vacunas adenovirales, el famoso síndrome de trombosis con trombocitopenia, también con vacunas adenovirales. Y luego estamos colaborando en un par de estudios de efectividad, uno a nivel nacional con el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto de Salud Carlos III, y luego otro más a nivel europeo con Italia, Francia, Reino Unido y Holanda. Estudio de efectividad, todo esto es con las vacunas frente a COVID-19. Y bueno, os he dado una vista de pájaro un poco de las diferentes etapas y con el ejemplo de las vacunas. Y me gustaría concluir que los datos de vida real lo que nos posibilitan es identificar y estimar la magnitud de los riesgos. Nos ayudan a posicionar los problemas de seguridad en el contexto terapéutico del medicamento y a revisar la idoneidad de las decisiones. De esto último no he hablado, pero cada vez hacemos más estudios sobre lo que os comentaba del impacto que nuestras medidas están teniendo en la utilización de los medicamentos. Y creemos que la obtención de datos tan pronto como sea posible nos ayuda a proteger la salud pública, apoyando nuestras decisiones y unas comunicaciones más dirigidas. Realmente los datos de vida real son fundamentales, pero ahora tenemos que pasar a una segunda etapa, que es no solo tener datos de vida real, sino también datos a tiempo real. Y simplemente apuntar que en relación a esto hay una iniciativa que se llama Darwin, financiada por la Agencia Europea de Medicamentos, que lo que pretende es crear una plataforma de bases de datos como la de BIFAP, la francesa, otras bases de datos incluso que hay en España y en otros países, para tener como una información homogeneizada, de alguna manera armonizada, con un lenguaje común para poder apoyar la actividad reguladora, no solo en temas de seguridad, sino también en otros temas relacionados con la regulación de medicamentos. Así que esto es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención.